Ignacio Llope es médico psiquiatra y traballes na sanidade pública asturiana, en el área 2, me parece, ¿no? Sí, el área sanitaria 2, que son los concellos de Ibias, de Gaña, Cangas de Arcea, Tineu y Allande. Aproximadamente 25.000 habitantes, aunque esto é un pouco relativo. Hai xente que sigue empadronado en Cangas, pero que vive realmente fuera y que tiene el padrón precisamente para acceder a los servicios sanitarios del área 2 por 10 razones, y al revés también se da. Esto de los padrones de las áreas de montaña tienen estas cosas que son un poco relativos, pero bueno, 25.000 personas. Pues queríamos falar contigo para entrugarte algunas cosas relativas a temas que se trataron nesta campaña electoral. Falóse mucho de salud mental y, bueno, desgraciadamente, a resultes de fechos acaecidos a poca ya, y fueron muchos los candidatos y las voces que se sintieron falando de la tema de salud mental, de acoso, de prevención, de suicidio, y bueno, fueron bastante dispares les opiniones, pero todos apuntaban en esa dirección, a que agora parece que hai un problema quizás más grave, y eso é unha realidad e unha percepción. Estamos en unha situación peor agora que va unos años, o lle porque está de moda? Vamos a ver, lo que lle una realidad y que está de moda. Basta leer la prensa, basta acceder a los medios de comunicación mainstream, basta ir a las redes sociales para darse cuenta que está de moda, y está de moda también en esta campaña electoral. O sea, y es cierto, y eso no lleva ni malo, depende. Si sirve, si vale para que en las instancias donde se tomen las decisiones políticas se articulen decisiones que doten presupuestariamente, esto es, de material y personal a la sanidad pública y a los servicios de salud mental, está bien. El problema es que cuando algo está de moda, hay cierta tendencia a actuar de una manera un tanto impostada y a veces proporcionar a la gente ocurrencias más que ideas. Los servicios de salud mental están integrados dentro de la red sanitaria pública y son servicios jerarquizados. Esto no significa que sean servicios donde un manda y otro obedece. Cuando falo de jerarquía, falo en función de las necesidades de la población. Es decir, son jerarquizados porque tienen que dar respuesta a problemas que tienen entidades distintas. Entonces, los servicios de salud mental, en este caso, están jerarquizados porque tienen que dar respuesta prioritariamente a los trastornos mentales graves, a la enfermedad mental. Que la enfermedad mental existe. Digo esto porque no me parece a mí que sea el lugar más apropiado una campaña electoral para tener una discusión epistémica incluso alrededor del concepto de salud mental, inda más de enfermedad mental, dudar o no de la su existencia y reducirla a una cuestión puramente voluntarista. Pues no. Las campañas electorales, digo yo, que deberían estar orientadas a proporcionar a la gente información sobre cómo proporcionar recursos a, en este caso, la sanidad pública orientada a la salud mental, a los recursos de salud mental. Que non debe estar muy sobrada de ellos, ¿no? Pues no. Y cuando falaba de ocurrencias, tiene que ver también con esto de que ahora vamos a contratar 300 no sé qué, 400 no sé cuánto. Todo lo que sea contratar personal en los servicios públicos lleva o no porque repercute en general, siempre que se organicen bien y siempre que se sepa para qué, cómo y de qué manera se contrata a la gente, es decir, con objetivos claros, saber para qué lo que viene de los impuestos de la población, pues se utiliza en un puesto concreto. Y esto tiene que ser independiente de cuestiones gremiales o de presiones gremiales, de un proceso de planificación racional de los recursos, priorización de las necesidades. Claro, pero ¿por qué precisamente en eso se fala tanto, o hubo tantos candidatos que falaban de la necesidad de psicólogos? ¿Por qué psicólogos? ¿Y por qué, quiero decir, si hay un problema social, por qué psicólogos y no psiquiatres o pedagogos o vamos a ver, sí,
A ver, en principio necesiten psicólogos, psicólogues, pero también enfermeros especialistas en salud mental, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, psiquiatras, administrativos. Necesitas todo tipo de personal. Cuando se contrata de alguien, insisto, cuando se hace una oferta de necesidades, o más bien una petición de necesidades, tienen que responder a realidades concretas. Y es decir, ¿para qué, cómo y de qué manera? No porque sí. Eso tiene más una ocurrencia que una solución. Sí, es verdad que hay una discusión al cuando engafentada, no en la sociedad en general, mucho en ámbitos profesionales, pero también trescaló ámbitos políticos y ámbitos sociales, que igual tienen que ver también con que hay famosos que van a terapia y parece ser que hay un proceso de imitación que ir a terapia supone una equivalencia a salud mental. Vamos a ver. Los servicios públicos de salud no solo se ocupen de que no haya enfermedad en la población, tienen también labores de prevención y de salud pública. Es decir, articularles medidas de vida saludable para evitar la aparición de enfermedades. Porque, siéntolo mucho, la enfermedad mental existe y genera sufrimiento no solo en el paciente que la padece, sino también en todo el entorno. Y como existe y una realidad real, hay que intervenir en ella articulando soluciones racionales a través de los servicios públicos de salud, no con ocurrencias, con fantasías o pensamiento mágico, porque eso no conduce a nada. Creo que no se debe confundir el malestar viniente de adversidades de la vida diaria que todos padecemos con la enfermedad mental. Y priorizando, o sea, jerarquizando los servicios públicos de salud, tienen que dar respuesta prioritariamente a los trastornos mentales graves y a las enfermedades reales. Y también articular, como dicen antes, medidas de promoción y prevención. O sea, de salud pública, de vida saludable. Y hay otra cosa más. Hay otra cosa más. La mala prensa que tiene la psiquiatría no hay otra cosa que aquella viniente, que además sigue un error, de medicalizar la vida cotidiana. Que es muy mal, porque no conduce a nada, pero también lo es psiquiatrizada o psicologizada. Esto es, el sistema capitalista, la su versión neoliberal, genera sufrimiento en la población, mucho sufrimiento, y daña los cuerpos y las mentes. Dáñalos. Lo que se achaca a la psiquiatría y a la utilización de los psicofármacos es la intervención en los cuerpos dolientes para que posteriormente vuelvan a incorporarse al mecanismo perverso de producción capitalista. Pero da igual que uno se intervenga biopolíticamente, en este caso, sobre esos cuerpos a través de psicofarmacología que a través de terapia. Al fin y al cabo, trátase de articular eso que llaman resiliencia, que no desea de ser la aceptación de una situación dada por un sistema perverso, para que esa persona incorpórese, a ser posible, sin conflicto y en sin supuesto malestar, a volver a producir. Da exactamente igual el instrumento con el que se intervenga. En realidad, desde mi punto de vista, lo que cuenta es para qué y cómo. Al fin y al cabo, este sufrimiento y este malestar tiene una solución política, no tiene una solución sanitaria. La sanitaria dase, en este caso, porque es inevitable, para tratar la enfermedad, tanto la que se produce por ese tipo de razones como la que se produce por otras. Pero, en realidad, y de la mi perspectiva, el principio de solución real es combatir la precariedad, la desigualdad, las viviendas insalubres, en la dificultad de acceso a la vivienda, que la gente tenga derecho a ocio, al ocio, un ocio saludable, un ocio que empodere a las personas, que las redes de articulación comunitaria de la población puedan fornirse a través de la interacción de las personas en entornos saludables. Y eso nada más lo da una perspectiva socialista, no las pastillas ni la psicoterapia. Llama la atención que desde la izquierda precisamente se alcen voces que abandonen ese pensamiento científico que siempre fue el tuero precisamente del pensamiento de izquierda, demonizando, acusando a la medicina o al sistema sanitario de fiarlo todo a
al tratamiento y bueno, como estos todos lo solucionen ver, dando pastillas, ese discurso dase. sí, pero a ver, y es constitutivo, desde el momento en que con la modernidad surge la izquierda tal cual la conocemos ahora, la preocupación y la instauración del pensamiento científico, aquel que da cuenta de la realidad tal cual hay para poder intervenir en ella y transformarla. El pensamiento científico construye uno de los ejes estructurales en los cuales se articula el pensamiento emancipador, no en el pensamiento mágico. El pensamiento emancipador surge de una descripción y percepción acordes de la realidad, y eso da el pensamiento científico, y eso es universalizable. No solo es una cuestión etnocentrista y occidentalista, no. Y es algo que en cualquier lugar del globo mejora la vida de la gente, porque permite entender la realidad tal cual hay, intervenir en ella y transformarla en este caso en una perspectiva socialista que, insisto, es desde la que yo me manejo. El pensamiento mágico es una alternativa en la cual, como no gusta el mundo en el que uno vive, pues piensa que vive en otro. Pero el mundo no se transforma con la voluntad, transfórmase con la intervención política real en la vida real de la gente y modificando el sistema de toma de decisiones y entendiendo lo que son los marcos de poder, para intervenir, cambiarlos y transformarlos. Y eso, el pensamiento mágico, pues sinceramente, es totalmente inocuo. Bueno, y entonces quedanos estando de acuerdo en el análisis, el mientras tanto. Quiero decir, ¿cuál es el papel de, si este hay un problema social multifactorial, habrá que introducir remedios legislativos, médicos, escolares, familiares? Claro, la gente va a enfermar ahora, mañana y dentro de 100 años. Eso ya es una evidencia porque nos vamos a morir todos. Entonces, lo que la ciencia, en este caso, las ciencias biomédicas consiguen, es mejorar la calidad de vida de la gente y hacer que vivamos más y mejor, con ausencia de enfermedad y cuando se da, poder intervenir en ella. Y eso hay que garantizarlo a la totalidad de la población, exactamente igual que un servicio público educativo solvente, científico y universal. Exactamente igual que la sanidad. Naturalmente que sí, pero no falo tanto de la enfermedad como del sufrimiento y las adversidades de la vida diaria, que eso no son necesariamente enfermedades. Y la intervención real en ese sufrimiento tiene que darse no tanto desde los servicios sanitarios, sino de una articulación política de la sociedad y de una respuesta rebelde a una situación que es la que proporciona un sistema capitalista en la su declinación neoliberal, ordoliberal, depredador y generador ¿de qué? De sufrimiento, que devasta la vida de las personas. Son dos cosas que ocurren en paralelo, no son contradictorias. Cuanto más sana esté una persona, más capaz va a ser quien a intervenir en la sociedad. No veo yo la contradicción en ningún día. Acabamos con el principio. Vuelvo a entregártelo. Estamos peor ahora. Este momento histórico o esta sociedad virtual, donde lo virtual y las posibilidades de evasión son tan al game de tal, realmente ya sí, ¿no? Yo sinceramente nunca pensé que el tiempo presente siempre es el peor, no es cierto. Marcial, un poeta romano, ya esbalastraba y echaba pestes de la juventud responsable de la su época. Y eso es una constante en la historia de la humanidad. Las fuentes literarias están llenas de admoniciones y sermones que los viejos echen y echamos a los más mozos. No creo que vaya por ahí, pero son ciertas tres cosas. En primer lugar, la aceleración histórica del avance científico-técnico. En jamás en la historia de la humanidad los cerebros humanos tuvieron que adaptarse a cambios sistémicos tan rápidos y tan enormes y tan estructurales. Nunca. Eso ya es nuevo y veremos a ver cómo se produce y en qué para. Dos, y es cierto, la tecnología digital, las nuevas tecnologías digitales de la información, la informática, las redes sociales, también es una historia de la humanidad.
y proporciones también fechos inéditos, la inmediatez, la multiplicidad y multiplicación de los actos y de las actitudes, que en segundos, llámense virales ahora, conviértense, yo diría, en universales y accesibles a la práctica totalidad de la humanidad, también de nuevo en la historia del género humano. Y no sabemos cómo va a responder nuestros cerebros a esos cambios estructurales tan rápidos. Veremos a ver. ¿Que hay problemas? Obviamente. Naturalmente que sí. Els pantallines de los que estamos hablando ahora tú y yo son instrumentos utilísimos. Igual que los psicofármacos. El problema es el uso que se pueda dar. Al final necesitamos aprender a utilizar de modo saludable la tecnología. ¿Para qué? Para vivir mejor, no para hacer la vida imposible a los demás. E intentar restringir al máximo que sean instrumentos de poder, dominación y modificación de conductas colectivas como están siendo ahora en manos de gente que lo que pretende es al tener un sistema de dominación capitalista al través también de las tecnologías de la información. Eso es evidente. O sea, la batalla no es solo del acceso, como hablamos ahí un poco, a los servicios públicos de salud, sino que esta pantallina en la cual estamos hablando tú y yo sea un elemento liberador que mejore la vida de la gente y no un elemento perverso que acabe siendo, por desgracia, un instrumento más de dominación. ¿Y qué porcentaje tiene ahí la responsabilidad individual y cuál es la parte que toca al sistema público o a la administración? Quiero decir, fiámoslo todo al maná, al soma. Pues no, naturalmente que no. Aunque pueda sonar reaccionario y no lo hay en absoluto, hay que apelar también a la autorresponsabilidad de los pacientes y las pacientes cuando acuden a los servicios de salud, el uso razonable, racional y las expectativas racionables y razonables de lo que pueden esperar en un servicio público de salud en lo tocantes a la solución de los problemas de la vida diaria y las irrealidades. Porque somos responsables también en parte de la nuestra salud. Y lo que no podemos delegar en los demás, en este caso en supuestos técnicos o reales técnicos, la solución de los problemas de la nuestra vida. No se puede infantilizar a la población. No se puede vender a la gente que pueden prescindir de los problemas, que va a haber siempre alguien que lo solucione en un servicio público de salud, en una consulta médica, en un instituto, donde sea. Pues no, porque eso y el primer guaño del fascismo, que es delegar las decisiones propias en terceros y en otras personas que van a decidir por ti. Pues no, si hay cosas que se hacen desde instancias técnicas, educativas o sanitarias, porque para eso el saber se adquiere a lo largo de la formación y la sociedad delega en nosotros, en este caso el mundo del personal sanitario, los cuidados de salud. Pero hay una parte que ahí toca a cada uno de nosotros, a las personas, la autorresponsabilidad, ser conscientes de lo que nos jugamos con la nuestra salud y en el proceso de toma de decisiones que tienen que ver con la salud en este caso, o incluso con el voto, que también tiene mucho que ver con la salud. Bueno, pues nada más, a ver si de esta vamos. Espero que sí.